Buenas tardes con todos. Soy la doctora Cori Cueva Tobar, reumatóloga. Hoy me toca presentar el tema de reumatismo de partes blandas, extraarticular o no articular, como conocemos. Está pasando las diapositivas, ¿verdad? Reumatismos de partes blandas o extraarticulares, como su propio nombre lo dice, son síndromes dolorosos que se originan en estructuras no óseas como bursas, tendones, ligamentos, fascias. En 1983, la Asociación Americana de Reumatología la clasificó en 8 grupos: un reumatismo no articular, en los síndromes dolorosos de las fascias musculares, que la subdivide en generalizados, como la fibromialgia, por ejemplo, y regional, los dolores lumbares, todos los que son la tendinitis y las bursitis, el quiste sinovial o ganglión, las fascitis, los desgarros musculares o de ligamentos, los desórdenes vasomotores como la eritromelalgia o el fenómeno de Raynaud, y síndromes dolorosos varios, incluido el reumatismo psicógeno. También las podemos clasificar según su localización, ¿no? Si es generalizado o según la región anatómica afectada. La etiología de estas patologías generalmente es Doctora, por sobreuso. doctora, no Dime, está pasando las PPTs. ¿no está pasando? Ya, entonces esta es la clasificación que les mencioné, que creo que no se llegó a ver porque nos quedamos aquí. Y aquí es donde menciona la clasificación según localización, si es localizado o según región anatómica, y la clasificación según la Asociación Americana de Reumatología, que la divide en grupos. Según su etiología, estas patologías, que son un grupo de patologías, se puede ser generalmente por sobreuso del área afectada, ya por traumatismos a repetición, algunas se puede deber a infecciones, cuerpos extraños, y por la edad. Generalmente ya con la edad las estructuras ligamentarias se vuelven más duras, se calcifican y ya no tienen la flexibilidad que cuando la tienen, por ejemplo, ustedes a su edad, ¿no? Ya a mi edad, por ejemplo, ya está más dura, entonces es más, tenemos más tendencia a lesionarnos, a estas estructuras se lesionen. Diferenciar entre la patología o el origen, si el origen es articular o extraarticular. Como ya se habrá mencionado de repente o han visto en sus prácticas en el hospital, el dolor articular es más difuso, localizado en la articulación. El dolor puede estar tanto en la movilidad activa o pasiva. Llamamos movilidad activa cuando la persona examinada lo realice, y pasiva cuando el examinador hace el movimiento. Puede estar acompañado de fusión articular y también puede estar alterado los reactantes de fase aguda, como la velocidad de sedimentación o la proteína C reactiva. Cuando es articular el dolor, generalmente es más localizado, el paciente señala exactamente el área dolorosa. El dolor es sobre todo cuando el paciente realiza el movimiento, ¿no? Y si el examinador aplica una resistencia, el dolor va a empeorar. Es raro encontrar efusión articular y los reactantes de fase aguda no se alteran. De todos estos síndromes extraarticulares, el más frecuente, o el que vemos con mayor frecuencia, el síndrome de hombro doloroso. El síndrome de hombro doloroso tiene una prevalencia de 70 a 200 casos por 1000 habitantes año en la población adulta. El dolor de hombro, la incidencia es de 11.2 casos por 1000 pacientes año. Es la tercera patología osteomuscular más frecuente después de las lumbalgias y cervicalgias, y una de las primeras causas de ausentismo laboral. La causa más frecuente de hombro doloroso es la afectación del tendón del manguito de rotador. Esto tiene una incidencia de 3.7 casos por 100.000 pacientes años. Se da en sexo femenino y masculino entre los 50 y 70 años, más o menos. En los ancianos es un proceso degenerativo, y se dice que un 18% de la población adulta cuya actividad laboral implica una serie de repeticiones o sobreuso, movimientos fijos, pueden tener lesión de este tendón.
Dentro del tendón del manguito de rotador, el más afectado es el supraespinoso. Como vamos a ver más adelante, son 4 tendones que componen al manguito de rotador. Y los factores de riesgo para que este tendón se afecte es la actividad laboral, si hay alguna variación anatómica o tengamos una hiperlasitud articular, por ejemplo. La anatomía del hombro está compuesto por 3 huesos, la escápula, el húmero y la clavícula, por 3 articulaciones verdaderas, la glenohumeral, la acromioclavicular y la esternoclavicular. ¿Ya? Y 2 articulaciones falsas, que es la escapulotorácica y la subacromial. Ya pasa porque no realiza movimientos, hasta las articulaciones falsas solamente no nos dan estabilidad al hombro. Y por supuesto, pues está rodeado de partes blandas como bursas, músculos, tendones, ligamentos. El manguito de los rotadores, como les mencioné, está compuesto por 4 tendones: el subescapular, el infraespinoso, el supraespinoso y el redondo menor. Todos tienen la inserción en el troquíter, menos el subescapular, que tiene la inserción en el troquín. Todos se realizan la aducción, menos el supraespinoso, que realiza la abducción del brazo. Y todos hacen rotación externa, menos el subescapular, que realiza la rotación medial. Es importante que sepan para que cuando examinen al paciente puedan ver qué tendón está afectado. La etiología del hombro doloroso puede ser de 3 tipos: localizado, referido o irradiado. Cuando es localizado puede ser articular, que tenga una patología propia de articulación como artritis reumatoide, una gota, que haya una hemartrosis, una capsulitis adhesiva. Y periarticular, una tendinitis, cualquier tendinitis o patología de bursas del hombro. Cuando el dolor es irradiado, generalmente es patología fuera del hombro, como procesos neurológicos, compresiones de nervios, enfermedades de columna cervical, hernias cervicales, vares, el síndrome de desfiladero torácico por compresión. Por compresión hay de un tumor, de algo que esté comprimiendo y que se irradia el dolor, y algún proceso infeccioso como el herpes, que puede producir dolor en la zona, pero no es que esté afectado la articulación en sí o las partes blandas del hombro. Dolor referido, generalmente es dolor visceral, el dolor abdominal, pues cólicos vesiculares, la patología gástrica, una úlcera gástrica, la patología cardiovascular, un infarto al miocardio, patología torácica, una neumonía del lóbulo superior, un embolismo pulmonar, que irradia el dolor y que el dolor sea referido a hombro. ¿Qué maniobras utilizamos en el examen físico para valorar hombro? Para la exploración del espacio subacromial, es toda maniobra que implica levantar el brazo para que se afecte el espacio subacromial. Por ejemplo, le pedimos al paciente, ¿no?, que levante el brazo y se forma un arco doloroso como en la imagen, ¿no? Y el dolor se surge entre el grado 70 a 120. Entre ese rango, si hay dolor, ¿no?, es positivo para afección del espacio subacromial. O también pedirle al paciente que con el hombro y el codo en flexión, a 90 grados, realice rotación interna del hombro. Y también la provocación de dolor puede, nos dice que está afectado este espacio, ¿no?, como se ve en la imagen. Otra maniobra, la maniobra de Nir o de Jokun, que es también en la maniobra de Nir con una flexión pasiva del hombro, pero realiza una rotación interna
¿no? Y genera dolor. Y la maniobra de Yoku con el brazo en flexión de 90 grados, flexión del codo y rotación interna del hombro, apoyado la mano en el hombro contralateral, en el hombro contrario. El evaluador resiste la elevación del codo del paciente, o sea, va contra resistencia. El paciente debe mantener esa posición y el evaluador lo que va a hacer es tratar de bajar el codo. El paciente debería evitarlo, pero cuando desencadena dolor o no hay, también nos menciona que puede estar afectado esta estructura. Para evaluar el supraespinoso, también maniobras que nos implican levantar el brazo, como la maniobra de Job, que se realiza con el hombro en abducción 90 grados, con una flexión anterógrada a 30 grados y una rotación interna máxima. El pulgar mirando hacia abajo. El paciente debe mantener esa posición y el evaluador lo que hace es tratar de bajar el brazo. Cuando no puede realizar esta maniobra, pues hay afectación del tendón del supraespinoso. Y para evaluar si este tendón se ha roto, es pedirle al paciente que levante el brazo y soltar. Si el paciente no lo puede mantener arriba, pues se ha roto el brazo y el tendón no puede realizar la acción. Para evaluar el tendón del infraespinoso tenemos la maniobra de Paté, que se realiza con el hombro en abducción a 90 grados y la flexión en codo también a 90 grados. Realizar una rotación externa y aplicar resistencia, ¿no?, por el evaluador. Entonces el paciente trata de llevar el brazo hacia atrás y el examinador trata de evitar. Entonces, si genera dolor, pues nos sugiere que está afectado este tendón. Y también la maniobra de rotación externa, igual con resistencia, que es con el brazo neutro pegado al cuerpo y el codo de flexión. Y el antebrazo en rotación neutra, también se le pide que realice una rotación externa y el examinador aplica resistencia, ¿no? Si hay dolor o no puede hacer el paciente, desencadena dolor, pues nos sugiere también que está afectado este tendón. Para evaluar el tendón subescapular tenemos la maniobra de Gerber y el signo de Napoleón. La maniobra de Gerber es pedirle al paciente que lleve el brazo hacia atrás, hacia la espalda, pero que no toque su espalda, ¿no? El examinador ayuda a que la espalda no toque la mano y el paciente debe mantener esa posición. Si no puede hacerlo, desencadena dolor, es positiva la maniobra. Y el signo de Napoleón se evalúa con el paciente, debe mantener la palma de la mano pegada hacia el abdomen y el codo debe estar separado, ¿no?, del cuerpo, separado, levantado. Y debe mantener esa posición. Si le duele, no puede realizarlo, está afectado, nos sugiere la afectación de este tendón. Exploración para evaluar el tendón del bíceps. Tenemos la maniobra de Jørgensen y la maniobra de Speed. La maniobra de Jørgensen es también con el brazo, ¿no?, el brazo en posición neutra o pegada al cuerpo. Perdón. Perdón. Paulina, te está llamando a ver, dice. A ver, ya, disculpen, chicos. Listo, la maniobra de Jørgensen, como menciona la imagen, la primera imagen es con el
paciente con el brazo pegado al tórax, el codo en flexión, ¿no? Y con la mano neutra se le pide que realice una rotación externa y lo que hace el evaluador es evitarlo. Esta maniobra también nos sugiere afectación del tendón del bíceps, y la maniobra de Speed es con el brazo extendido, con la palma mirando hacia arriba. Se le pide que realice la elevación del brazo y el examinador impide. Si hay dolor, también es positiva la maniobra, y cuando se forma esta imagen ahí como un hito, como la de Popeye, signo de Popeye, es cuando haya ruptura del tendón del bíceps, sugiere ruptura. Otras patologías también tenemos en el hombro. Este es un cuadrito para diferenciar las tendinitis del manguito de rotador con la rotura del manguito de rotador. En la tendinitis del manguito de los rotadores generalmente se presenta en menores de 40 años por inestabilidad articular, mayores de 40 años por una sobrecarga de hombro, y a mayores de 50 años ya por degeneración del tendón, de los tendones del manguito de rotador. Clínicamente, el dolor aumenta con la extensión del brazo, sobre todo en la región acromioclavicular, y con movimientos pasivos del hombro, pero no produce limitación. A la exploración física, pues el arco doloroso, la maniobra del arco doloroso entre 70 a 120 grados desencadena dolor. Sin realizar esa maniobra, la maniobra de Neer o de Howitz también se puede realizar. El tratamiento conservador generalmente, y cuando hay rotura, generalmente hay un antecedente, ¿no? Antecedente de traumatismo, aunque tenga tendinitis previas. Las rupturas que son pequeñas generalmente no provocan molestias, no hay limitación en la movilización, y el dolor puede estar presente tanto en movimientos activos y pasivos. Aquí las maniobras que nos pueden sugerir es el brazo caído, el de Job. El tratamiento generalmente también es conservador, raramente cirugía. Otras patologías que podemos ver a nivel de hombro es la tendinitis calcificante, la patología del bíceps, la capsulitis adhesiva y la patología cromioclavicular. Las tendinitis calcificantes es más frecuente en mujeres que varones con hábito sedentario. Generalmente es asintomática, puede ser bilateral, y la exploración física no está alterada. En la tendinitis del bicipital o ruptura del bicipital, está presente en edad media o en ancianos, en dolores a la flexión y supinación del codo. Y tenemos las maniobras de Speed-Jergenson o el signo de Popeye positivo. En las capsulitis adhesivas, generalmente pacientes ancianos, mujeres que tengan algún antecedente de alguna enfermedad crónica como Parkinson, diabetes, hipotiroidismo, que hayan tenido alguna enfermedad o algún evento cerebrovascular. Hay limitación en todos los planos de movimiento, rotación interna, externa, abducción, aducción. No mueve, el hombro está congelado, por eso dice hombro congelado. Y en la patología cromioclavicular, en los jóvenes, sobre todo por traumatismos, con la abducción, ¿no? Y en mayores por problema de artrosis de esta articulación. Clínica, pues hay dolor y limitación a la movilidad activa del hombro, ¿ya? Y la evaluación de la cromioclavicular es básicamente palpando la articulación. Hay dolor en esa zona, incluso se puede ver un poquito de aumento de volumen cuando se evalúa. Tratamiento es conservador en general de todas estas patologías que vamos a ver. Es reposo, limitar la movilidad que genera más dolor. Se puede usar cabestrillo. Damos analgesia, AINES, ¿no? AINES como antiinflamatorio, como analgesia. Se puede llegar a realizar, ya hacer un poquito más, realizando infiltraciones con corticoide. Generalmente van bien.
¿ya? Y los que tienen mucha limitación a la movilidad o tienen el desgarro que les limita en la movilidad, se les manda terapia física, pues ahí les ayudan con las diferentes aparatologías que puedan tener servicio, las maniobras les ayudan a mejorar la movilidad y el dolor. Generalmente va muy bien. 50% de los pacientes tienen un alivio de dolor y mejoran su movilidad. ¿Y en qué pacientes son los que persiste el dolor, los que tienen ya el tiempo de enfermedad más largo, ya vienen con 6 a 1 año de enfermedad o tienen unas rupturas de tendón grandes? Se dice que el tamaño de las rupturas del tendón puede aumentar con el tiempo y un 40% de los pacientes en tratamiento conservador refieren que el dolor o no les ha aumentado el dolor, las molestias hasta un 20%, o sea, se siguió rompiendo el tendón, pero ellos no han tenido mayor molestia, no es que haya aumentado el dolor. En estos pacientes que ya no mejora con la terapia, con la analgesia, sí van a tratamiento quirúrgico, ¿no? Van a la respuesta a tratamiento conservador, persiste el dolor pese a todo, hay limitación funcional y ya lo derivamos al traumatólogo para que le realice el tratamiento correspondiente. Otras patologías de partes blandas que vemos en la especialidad. Vamos a empezar con esto, con un caso clínico. A ver, es un paciente de 35 años que nos refiere un fuerte dolor en la porción lateral de codo derecho de 3 meses. Recibió AINES, le ayudó, pero al terminar el tratamiento pues regresó el dolor y las molestias regresaron. El paciente es mecánico, practica frontón, menciona que el dolor le ha afectado a realizar estas actividades y también siente una pequeña pérdida de fuerza. A la exploración, el dolor tiene un EVA de 8/10. Al realizar la extensión de la muñeca y la pronación, durante la exploración se observa signos de inflamación. Durante la palpación el paciente refiere importante dolor en epicóndilo, también en el tendón del extensor de los codos, y presenta un ligero edema en la zona epicondilia. ¿Alguien puede sugerir qué patología de partes blandas puede ser? ¿Alguien? Una epicondilitis. Una epicondilitis lateral o codo del tenista. Es una patología muy frecuente, localizada a nivel del epicóndilo lateral. Y al examen existe una sensibilidad aumentada a nivel del epicóndilo cuando realizamos la palpación. O en maniobras contra resistencia. El tratamiento conservador, analgesia, terapia física y infiltración si no mejora, ¿no? Con la terapia física, con los años. La epicondilitis medial o codo del golfista es similar a la epicondilitis lateral, es menos frecuente, se localiza a nivel interna del codo, ¿no? Se exacerba con maniobras de flexión de la muñeca y el tratamiento es similar, ¿no? AINES, reposo, terapia física y infiltración con corticoides si no mejora con el tratamiento mencionado antes. La bursitis olecraniana. La bursitis olecraniana generalmente puede estar causada por traumas, más frecuente, o infecciones, o alguna inflamación de alguna enfermedad como artritis reumatoide o la gota. Clínicamente hay dolor y aumento de la zona, de volumen de la zona. Si hay aumento de temperatura, eritema, flebosis, pues
hay que pensar que hay una infección asociada, así como se ve en la fotografía. Si tenemos dudas si hay infección, se realiza la punción de la bursa para sacar líquido sinovial para el estudio y descartar alguna etiología infecciosa. O simplemente si es muy grande, ¿no? Se saca también para disminuir el dolor. El tratamiento, pues, según la etiología, generalmente si es inflamatorio por alguna enfermedad o traumas, AINES, ¿no? Y antibióticos si se ve que es infeccioso en el estudio del líquido sinovial. Otro caso clínico, una paciente mujer de 50 años, obesa, presenta dolor en la parte externa de la cadera derecha, se agrava con actividades como caminar, subir escaleras, estar en ciertas posiciones, como ponerse en decúbito lateral derecho. ¿Qué patología podría ser? ¿Alguien? Chicos, ¿se escucha? Sí, doctora, sí se lo escucho. Como no, yo pensé que estaba exponiendo sola. ¿Alguna patología que de partes blandas que podría sugerir este caso clínico? La bursitis trocantérica. Es más frecuente en mujeres, ¿no? Se asocia a obesidad, a sobrepeso, a algún antecedente de traumatismo, factores mecánicos. Clínicamente vamos a encontrar dolor urente en la zona lateral de la cadera, puede irradiarse hasta muslo, se va a asociar actividad con la actividad que realiza el paciente, sobre todo dolor nocturno cuando nos apoyamos, pues, en la zona afectada, en la parte del trocánter afectado derecho e izquierdo. Al examen físico hay dolor a la compresión del trocánter, ya, o al abrir las caderas produce dolor, sobre todo si ponemos resistencia. Algún examen complementario que nos puede ayudar, la ecografía, ¿no? Que nos va a mostrar inflamación de la bursa. Generalmente la ecografía es el examen que nos ayuda en estas patologías. Y el tratamiento igual conservador, reposo, AINES, aquí va bien la infiltración con corticoides, y si no, terapia física, si no mejora con eso. Otro caso clínico, a ver, mujer, 45 años, presenta dolor e inflamación en la parte anterior de la rodilla derecha, de 10 días de evolución, después de realizar actividad física. Y hay sensibilidad al tacto a 2 centímetros sobre la parte anterior de la rodilla. ¿Qué patología de partes blandas puede ser? ¿Podría ser una bursitis prepatelar localizada en la rodilla? Una bursitis patelar, ¿no? Una bursitis anserina, ¿no? Es una bursitis anserina, se localiza medial de la rodilla, ¿no? Se encuentra en la bursa de pata de ganso, ¿no? Que está compuesto por los tendones del sartorio, semibranoso, semitendinoso, ¿no? Generalmente, pacientes que tienen una osteoartritis, como ustedes saben, la osteoartritis es asimétrica, ¿no? Entonces la pierna tiende a arquearse. Entonces, por eso es que este tendón hasta de pata de ganso, ¿no? Se extiende y produce la bursitis. Hay dolor a la zona medial de la rodilla, que aumenta al subir y bajar. Movilidad de la rodilla, ¿no? Al subir y bajar escaleras. Y es muy sensible a la palpación de la zona. ¿Ya? Acá el tratamiento, AINES, la infiltración también va muy bien. Ya si no mejora, terapia física. Pero generalmente ahí con AINES y infiltración van bien. Otro caso clínico, una mujer de 36 años,
que tras dar a luz a su primer hijo acude a consulta por dolor en la muñeca, a nivel de la base del primer dedo, y cuando se le realiza la maniobra de Firkenstein es positiva. ¿Qué patología puede ser? Una tendinitis, doctora. De Kervain, creo que de es. Kervain, ¿no? La tendinitis de Kervain es el compromiso del primer compartimiento extensor de la muñeca, que compromete el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, así como está en la imagen de la esquinita. Es más frecuente en mujeres y tiene relación con movimientos repetitivos de la muñeca, como que patologías, con inflamación, con flexión del pulgar, lo que produce traumas de los tendones lesionados, y generalmente como las puérperas a las que han dado a luz están que levantan al bebito para darles el lactar, para calmarlos, están que mueven la muñeca. Entonces es característico en este grupo de pacientes, ¿no? Que son generalmente pacientes puérperas, que su hijito tiene 1 mes, 2 meses y que vienen con el dolor de muñeca bien inflamado. No les duele mucho. Entonces, ¿cómo confirma? Le hacen el signo de Firkenstein, ¿no? Que consiste en provocar dolor al flectar el dedo pulgar sobre la palma de la mano a nivel en cubital. Hace flexión cubital, extiende la muñeca, flexión cubital con el pulgar presionado, ¿no? Por los otros 4 dedos. Genera dolor en esta zona, es la maniobra de Firkenstein positiva. ¿No? E incluso hay veces sin hacer la maniobra, ya sabes cuál es, porque esa zona que se está extendiendo está bien aumentadita de volumen. Aquí necesitamos una ecografía para confirmar el diagnóstico, no siempre en estas patologías básicamente es clínicas, pero si desean lo piden. El tratamiento, aquí sí va incluso terapia física, ¿ya? En muñequera incluso tenemos que usar para que mejore, porque es mano, es imposible decir no desde la cara fijito, no hagas nada, reposo, es bien difícil porque movilizamos la mano para todo. Entonces va a depender mucho de la intensidad, la limitación que provoca, ¿no? Esta tendinitis. A todos vamos a AINES, realizamos infiltración, incluso fisioterapia en muñequeras para tratar de mejorar esta tendinitis. La tendinitis nodular o la tendinitis de los flexores, que cuando ya se traba la conocemos como dedo en gatillo. Esta de acá se manifiesta por dolor en la palma de la mano, irradiado hasta metacarpofalángicas o interfalángicas, generalmente no toda la palma, ¿no? Sino los dedos afectados. Puede presentarse el dedo gatillo, ¿no? Por cuando ya se traba el tendón, ya el dedo se queda en flexión, es el dedo en gatillo, se atrapa el flexor del dedo que está afectado. Causas, puede ser traumatismos, la artritis, algunas enfermedades metabólicas, hipotiroidismo, diabetes, puede dar estas tendinitis, no uno, sino en varios dedos, ¿no? Cuando ya tenga esta tendinitis en varios dedos y a cada rato ya sospechen que este paciente puede tener alguna enfermedad metabólica o de repente una artritis. En el examen se describe el dolor en la zona de la base de la palma, en la base del dedo afectado. Y el tratamiento, aquí sí, de primera lección, la infiltración. Va mejor, ¿no? Obviamente acompañado con AINES, va mejor que la terapia. ¿Ya? Con la infiltración generalmente el 80-90% se resuelve, y a los casos crónicos sí ya se puede enviarlo además a terapia. Y si ya está muy grueso el tendón, ya se traba, ya ni siquiera hay dolor, solo se traba, cirugía. Otro casito clínico, mujer de 36 años de edad, que refiere dolor y hormigueo en mano izquierda, además falta de fuerza desde hace 2 años. La maniobra física, la exploración física, está la maniobra de Fallen y tiene positivas. ¿Qué patología puede ser? Un síndrome de túnel carpiano, doctora. Un túnel de carpio, ¿verdad?
síndrome de túnel del carpo, que se produce por atrapamiento del nervio mediano. ¿No? Causas, pues con aumento de la presión intratúnel, que puede ser secundaria a una diabetes, hipotiroidismo, embarazo, fracturas, ¿no? Tenosinovitis, una artritis. Síntomas, pues hay parestesias en la mano afectada, hipoestesias, puede llegar hasta pérdida de fuerza cuando ya es muy crónico. ¿Qué más? Dependiendo del tiempo de evolución, pues puede existir, como les mencionaba, disminución de pérdida de fuerza o se le torpece en la mano, ¿no? Se le caen las cosas. El paciente refiere, agarro algo y lo suelto. Al examen físico, las dos maniobras que se han mencionado, Tinel y Fall. Tinel es haciendo percusión, ¿no? A nivel de la base de la muñeca, y lo que se siente, o el paciente refiere, pues corriente, sensación de corriente, hormigueo, ¿no? Y Fandel es hacer una dorsiflexión, ¿no? Dorsal de las manos y tenerlo ahí durante 1 minuto, y si también provoca esa sensación de hormigueo, corriente, es positivo. El diagnóstico generalmente es clínico, pero nos podemos apoyar cuando hay dudas con una electromiografía de conducción nerviosa, donde muestra prolongación de la latencia distal, y también ecografía de muñecas, obviamente con alguien experimentado, ¿no? Que nos muestre edema a nivel del nervio, ¿no? Por el atrapamiento. Y el tratamiento pues va a depender muchas veces de la causa, si es artritis, está la artritis, ¿no? Mejorar la causa, de repente un movimiento repetitivo que realiza, disminuirlo. También va a depender del grado de compromiso, de repente si ya es muy severo, en la electromiografía te dice compromiso severo del nervio, de repente cirugía, ¿no? Pero generalmente van bien de inicio con tratamiento conservador. Generalmente la gente viene rápido por esta patología porque es molesta. Se les puede poner férula, AINES, con infiltración también va muy bien. Un poco de terapia también les ayuda bastante. El problema es que puede repetirse con el tiempo. Entonces, si ya es muy repetitivo o ya desde el inicio empieza con síntomas severos, la electromiografía te menciona que tiene un compromiso severo, de repente ya se evalúa descomprimir el nervio, ¿no? Con cirugía. Pero en la mayoría de los casos, como todas las demás patologías no articulares, van con tratamiento conservador. Como ven, en todas estas patologías, el tratamiento es similar, una que otra nada más varía un poquito. Algunas que otras tienen algún examen físico, alguna maniobra característica, ¿no? Y las demás, pues es básicamente con compresión en la zona afectada. ¿Alguna pregunta, chicos?